De todas formas, hay casos en los que sí ha habido complicaciones, ha habido que aportar mucho inicialmente. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las empresas ligadas al emporio de Ruiz Mateos y ha sido también un fiasco, ¿no? Sí, bueno, el tema de Ruiz Mateos ya casi se podría encuadrar dentro de lo que sería casi una estafa, aunque la CNMV hay que decir que en este sentido, que es el que vela por la buena salud de las inversiones y de los inversores, ¿no? Advierte de los problemas que puede haber en esos productos, advirtió en numerosas ocasiones del riesgo que tenía pues, los pagarés de Rumasa. Creo que pues, rentaban sobre el 10% y lo que decía al principio, al final el inversor lo que tiene que pensar siempre es en una ecuación rentabilidad-riesgo y a mayor rentabilidad que ofrece el producto mayor riesgo está asumiendo. Nadie regala duros a pesetas, como se decía antes, y por lo tanto tiene uno que pensar que cuando el interés que se ofrece está muy por encima del Euribor, es que el activo tiene un riesgo importante, ¿no? Y en este caso 10% muy por encima del nivel al que estaba el Euribor, el riesgo que se asumía comprando esa deuda de la empresa de Rumasa pues era elevadísimo. O sea, que cabe deducir de tus palabras que un buen inversor no asume muchos riesgos. Depende, ¿no? Lo primero que tendríamos que evaluar es qué tipo de inversor somos. Si queremos ser inversores de corto plazo, de medio plazo, incluso hay inversores que hacen intradía, compran y venden futuros o divisas en el mismo día, y qué perfil tenemos, si conservador, moderado, si somos agresivos. Esto es lo primero que tenemos que saber para saber qué producto es el que nos conviene, ¿no? Ese es el labor que se debería hacer en la banca, pero no se hace. En la banca al final hay una red comercial muy potente detrás y te van a vender el producto que ellos quieren vender y al que más margen de ganancia tienen. Desgraciadamente esto es así y por eso la comercialización de las preferentes se masificó y lo que era un producto más bien para profesionales se acabó masificando y ofreciendo pues, a cualquier inversor. Incluso ha habido casos pues, que se ha ofrecido a personas que totalmente ignorantes, incluso gente que no sabía ni leer, ¿no? Sí, de esos son unos temas obviamente que queríamos tocar en este programa, las participaciones preferentes. ¿Qué es exactamente esto? Al margen de las ligadas a una determinada caja que está muy asentada en nuestra comunidad autónoma, pero al margen de ese caso concreto, en general, ¿qué son unas participaciones preferentes? Bueno, es comprar deuda de la empresa y el premio que tiene el inversor que compra esa deuda, que apuesta por esa empresa, cobra un cupón, una rentabilidad, mientras esa empresa vaya bien, mientras esa empresa genere beneficios. En el momento que esa empresa no genere beneficios, suspende el pago de esa especie de dividendo, de ese porcentaje, de esa tasa, y en ese momento pues tenemos un problema. Luego hay otro problema que es la liquidez de ese mercado. Muchos pensaban que eso podía ser como la bolsa y que si yo quiero vender al mismo segundo que yo quiero vender un título en bolsa, lo vendo, porque hay una liquidez enorme. Pero el problema de estos títulos es que se ponen a la venta y hasta que no aparezca un comprador, y es un mercado muy líquido, no se pueden vender. Este producto no es que en sí sea una estafa. La estafa ha sido venderlo, en los casos donde haya sido así, que seguro que los ha habido, ha sido venderlo como si fuera un producto sin riesgo y compararlo a un depósito. En ningún caso era un depósito, sino que estábamos comprando deuda prácticamente perpetua de esa entidad, con vencimientos en el año 2900, 3000, vencimientos de este tipo, con lo cual, si tú quieres recuperar la inversión, tienes que vender la preferente y tiene que haber un comprador que esté dispuesto a comprarla. El problema es que ahora los compradores que estén dispuestos a comprar ese tipo de productos están dispuestos a comprarlo muy por debajo, lo que supondría pues, asumir unas pérdidas del 60, 70%, 80%. Y encima no estamos cobrando el cupón ya, porque esas empresas no están generando beneficios. Bueno, y encima las noticias que llegan de Bruselas, ¿no? Que parece que una de las opciones que maneja en Bruselas, bueno, y casi imposiciones que están realizando sobre estados como el nuestro, es que los dueños de participaciones preferentes sean uno de los que carguen un poco con los problemas de un determinado banco, caja, que, en fin, que está a intervenir o a punto de ser liquidado. Sí, va a estar muy complicado el futuro de esos inversores que tienen en la actualidad pues esas participaciones preferentes de entidades financieras. Sí que ha habido un caso que puede marcar jurisprudencia, lo ha marcado, creo que fue en Santiago esta misma semana, que era que le daban la razón al inversor porque no le avisaron de los riesgos y le han devuelto el dinero, ¿no? Veremos si esto crea jurisprudencia. La mayoría de personas perjudicadas están pues, en ADICAE, en la Asociación de Banca, de Usuarios de Banca, y pues ahí pues, se recomienda hacer una demanda individual y también una demanda conjunta asesorándose a través de ADICAE, ¿no? Veremos qué pasa con estos afectados, pero en general para el día de mañana y para el futuro el inversor tiene que tener siempre en cuenta cuando firma un producto, primero leérselo bien, preguntar muy bien los riesgos. Ahí el banco debería de no engañar al cliente, que ha habido casos que me parece que sí que ha sido así, una mala praxis de la red comercial, pero siempre pensar que
en términos ecuación rentabilidad-riesgo. Nadie nos va a dar dinero gratuitamente sin riesgos, es decir, siempre que el porcentaje de beneficio o la rentabilidad sea muy por encima de los tipos de interés, estaremos asumiendo un riesgo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Si a un depósito nos dan un 3% y contratamos otro producto y nos dicen que no tienen riesgo y nos están dando el 7%, seguramente es que nos están mintiendo. Para desconfiar, ¿no? Claramente. Sí. Ahora mismo, David, probablemente mucha gente que nos está escuchando, o alguna al menos, tiene algunas de esas participaciones preferentes, bueno, que circula por algunas cajas gallegas. ¿Qué consejo le daría ahora mismo? Es decir, ¿cree David que es bueno que vendan, le den lo que le den, que directamente demandan? ¿Cuál cree que es la actitud más razonable? Yo creo que lo primero sería hablar con la entidad, intentar buscar una solución, seguramente no la habrá, pero al menos primero hablar con la entidad que le ha negociado o le ha vendido esas preferentes, y si no hay solución, por esta vía no se encuentra una solución que pueda favorecer los intereses de ese cliente, pues ya irse directamente a asesorarse por comunidades de usuarios como puede ser Adicae, que le podrá asesorar, porque me imagino que muchos inversores pues no tienen absolutamente ni idea de qué es una preferente, de qué riesgos conllevaba y qué hacer ahora. Entonces lo mejor es dejarse llevar, ir a buscar pues el asesoramiento profesional y ir, pues yo recomendaría asesorarse a través de Adicae e intentar pues demandar a la entidad en caso de que a la hora de vender el producto haya habido esa mala praxis de intentártelo vender como si fuera un producto sin riesgo, como un depósito. Hay otros muchísimos casos, que esto también hay que decirlo, de muchos inversores que sí sabían que estaban asumiendo un riesgo, ¿no? Entonces va a haber mucho que diferenciar entre unos inversores y otros, porque al final es como si uno compra bolsa, pues arriesga a perder mucho dinero, pero eso ya lo sabe. Entonces, recuperar el dinero si no hubo mala praxis, no, ha sido un producto, se contrata un producto, tiene mucho riesgo, la inversión durante unos años salía bien y te pagaban el cupón y se podía vender obteniendo casi el 100% de la rentabilidad, aparte de haber ido cobrando el cupón, pero en estos momentos, pues claro, el producto ha generado muchísimas pérdidas. De todas formas, bueno, es verdad que unos lo sabían, unos por lo tanto hablaron por codicia, otros por ignorancia. Sí. De todas formas, deslindar las dos partes teniendo en cuenta que probablemente absolutamente todos firmaron el contrato va a ser muy complicado, ¿no? Se me antoja. Sí, va a estar complicado, por eso va a ser unos meses o incluso muchos años interesantes a nivel judicial para ver si el caso este que ha salido esta semana, creo que en Santiago, es un caso en Galicia, crea jurisprudencia o si se va a analizar caso por caso, que yo creo que es lo que seguramente va a acabar ocurriendo. Sí, porque además esto va a traer ya una sentencia, pues incluso de un swap también, que va a ocurrir algo parecido. Claro, lo que está en juego es, ¿verdad?, es efectivamente incluso la credibilidad de los bancos, ¿no?, como auténticos colocadores de productos financieros con dosis de riesgo. Y a lo mejor quizás en el futuro la ley exija que no sea un simple banco, sino una empresa especializada la que únicamente venda esos productos, ¿no? Sí, yo estoy seguro que con el rescate a la banca, una de las pocas cosas buenas que saldrá de aquí, uno de los aspectos positivos, es que seguramente se regulará mucho más la venta de productos financieros a los clientes y aparte de un código de buena conducta, que esto es muy laxo y al final se lo pueden acabar saltando, yo me imagino que primero se hará mucho más hincapié en la supervisión, que yo creo que es realmente lo que ha fallado, ¿no? La supervisión del Banco de España, que sabía lo que se estaba vendiendo, seguramente conocía en muchos casos la forma en la que se está vendiendo el producto y en cambio pues hasta que no ha saltado ya totalmente el problema, no ha llegado ya a los medios de comunicación, pues nadie apenas había dicho nada. Sí, es curioso ahora que cita David efectivamente al Banco de España, hemos hablado también antes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como cuando saltan escándalos en los que hay un grave riesgo de que los clientes se pierdan sin todo el dinero, ya no que pierdan, sino que pierdan absolutamente todo, no una parte. Pues claro, ha ocurrido ya más de una vez, ha ocurrido con Forum Filatélico, con Afinsa, con Banesto, con Rumasa. Claro, uno llega a pensar, entonces, ¿para qué sirven esos supervisores? Es decir, ¿cómo no llegan a anticiparse a lo que está ocurriendo? Claro, es que es terrible, ¿no? Sí, pero habría también que puntualizar, porque en algunos casos, por muchos avisos y mensajes que se lanzan, porque de hecho la CNMV no paró de repetir ese mensaje de que había que tener mucho cuidado con los bonos de Rumasa, con esa emisión de deuda, y a pesar de hablar de los problemas financieros que tenía la entidad, muchos inversores contrataron igualmente, aun conociendo este problema, dado que la rentabilidad era muy jugosa, ¿no? Pero yo en general repetiría el mensaje, ¿no? Ecuación rentabilidad-riesgo, eso es en lo que tiene que pensar siempre el inversor. Igual que todo el mundo creo que tenemos claro que cuando invertimos en bolsa asumimos un gran riesgo, podemos ganar mucho, pero también podemos perder muchísimo.
tenemos que pensar que todo aquel producto que no sea garantizado el capital, es decir, no sea un fondo con el capital garantizado, no sea un depósito, pues tiene su cierto riesgo, unos más y otros menos, y en función de ese riesgo normalmente la rentabilidad será menor o mayor. Con lo cual sí es verdad que yo creo que se ha fallado mucho en la supervisión. De hecho, pues el agujero que ha tenido Bankia y una de las claves de los responsables del rescate del sistema financiero español, o de una buena parte del sistema financiero español, porque hay entidades que no necesitan el rescate, pero sí muchas de ellas, pues uno de los problemas que ha habido, sin duda, es el fallo de la supervisión por parte del Banco de España, y de hecho ha quedado muy en entredicho pues la labor y el trabajo que ha realizado durante estos años el Banco de España. Hay que pensar que no hace tanto, hace 3-4 años, o hace 4 años o 3, Zapatero pues presumía de que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Y en fin, se está demostrando, obviamente, que hace agua por todas partes. Bueno, vamos a encarar la parte del programa en la que vamos a hablar de las primas de riesgo, y antes de este tema que tan de actualidad es, vamos a hacer una pausa aquí en La Boga Responde. Enseguida volvemos.